Hola a todos. Hoy vamos a ver una herramienta nueva. Vamos a centrarnos en un producto para hacer respaldo y replicación que se llama BIM. Producto conocido, con un soporte bastante amplio, que tiene varias versiones. Vamos a trabajar con la versión que se llama Community, es de libre uso, soporta hasta 10 máquinas físicas o virtuales. Con ella vamos a poder hacer respaldo, replicación y procesos eh, de recuperación de desastres, lo cual es bastante poderoso. Entonces, acompáñenme hasta el final. Ya saben, comentarios bienvenidos. Estoy atento para poder ayudarlos y escuchar sus necesidades. Like a los videos, clic a la campanita para que les llegue notificación de cuando subo nuevo contenido y, obvio, suscríbanse al canal. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cuáles son los prerequisitos de hardware y software que vamos a necesitar cumplir para poder instalar esta herramienta. Primero veamos a nivel de hardware. Entonces, procesador de 64 bits con como mínimo 4 cores. Memoria, 8 GB de RAM, más 500 por cada trabajo simultáneo. En primera instancia, para la instalación, solo vamos a necesitar los 8 GB. Y a nivel de espacio de disco, entre la instalación base del producto y todos los elementos que necesita son aproximadamente 10 gigas. Y el catálogo pues va a necesitar unos 10 gigas también. Ese catálogo pues en general no, en la instalación no es tan grande, pero hablemos de que se van a necesitar como mínimo entre 10 y 12 gigas. A nivel de software, sistema operativo, pues si nos vamos al libro, al papel, dice que soporta Server 2012 o superior. Importante tener en cuenta que es un producto que ya no está soportado por el fabricante, que igual tiene problemas de compatibilidad con algunas librerías que requiere BIM, es decir, no lo recomiendo en ningún caso. Van a sufrir mucho para poder hacer funcionar algún elemento. La versión mínima real es el Server 2016 o superior. Funciona sin ningún inconveniente. A nivel de base de datos, para instalación local, vamos a poder utilizar PostgreSQL o SQL Express. En la instalación base predeterminada, siempre va a instalar Postgre porque pues Postgre es un software de libre uso que no tiene límites en su base de datos, lo cual hace que sea mejor en sistemas que necesitan crecer su base de datos más allá de los límites que pone SQL Express. Por eso soporta las dos. SQL Express tiene un límite en el tamaño de la base de datos y PostgreSQL no. La instalación predeterminada de BIM instala la versión 15.8 de Postgre. Y para instalaciones remotas podemos tener un servidor centralizado con bases de datos, soporta SQL Server 2012 o superior. Acá sí no hay ningún inconveniente con que sea Server 2012, porque pues estamos hablando del motor de base de datos SQL, entonces no habría ningún inconveniente. O podemos tener un servidor centralizado de PostgreSQL. A nivel de elementos de software, pues vamos a necesitar algunas librerías que son las que están en las que ven allí en la presentación, que igual en el proceso de instalación les voy a mostrar cómo se hace el proceso de instalarlas para que no tengan que descargar de un lado y otro. Y bueno, ya sabiendo cuáles son los elementos mínimos que necesitamos de hardware y software, vamos de una a la instalación. Bueno, ya estamos conectados a nuestro servidor. En este caso, pues es un hardware con un poco menos de memoria que el recomendado, pero vamos a ver las características del procesador. Info. En este caso estamos con un server 2022 estándar en modo de evaluación. Tenemos un procesador Celeron, 4 GB de RAM y obviamente tenemos 4 núcleos en el procesador. Entonces, básicamente ya estamos listos. En este caso, a nivel de disco duro, perdón, aquí administrador de discos, a nivel de disco duro tenemos un disco duro de sistema operativo de 100 gigas y un disco para datos de aproximadamente 380. Tengo un disco externo conectado que es
de 465. No voy a utilizarlo para la instalación, allí tengo los medios de instalación. Entonces, pues, este no lo vamos a utilizar en el proceso de instalación. El sistema operativo ya se encuentra totalmente actualizado y estamos listos. No necesitamos descargar nada manualmente. A este punto simplemente nos vamos al disco donde está la instalación. Al hacer la descarga, él nos baja de la página de BIM este archivo que es de aproximadamente 12 gigas. Es un ISO que es el instalador. Simplemente le damos doble clic. Él va a montar la unidad y ya tenemos los instaladores. Acá vienen todos los productos de BIM Backup and Replication. Así solo vayamos a instalar un componente, tenemos que descargarlos todos. Simplemente tenemos que dar clic en Setup y el proceso de instalación inicia. Él nos va a cargar el asistente que nos va a llevar durante todo el proceso de instalación. Esperemos que cargue. Bueno, aquí ya cargó el instalador. Si se dan cuenta, no tiene sino install. Hacemos clic en install. Esta es simplemente la pantalla de bienvenida. Estamos instalando la versión 12.02, como se pueden dar cuenta. Esperemos nuevamente que cargue este instalador. Obviamente, como la máquina tiene recursos bajitos, pues obviamente se va a demorar un poco más cargando, pero la instalación se puede realizar sin ningún inconveniente en esta máquina. Listo. Acá nos va a dar tres opciones. Nos va a dar la instalación del Backup and Replication, que es como el server, el Enterprise Manager, que es la herramienta que nos permite gestionar la plataforma de backup de forma remota, y la consola. En este caso vamos a seleccionar la opción 1, la primera que encontramos. Una vez carga el instalador, nos sale la licencia. Aquí básicamente tenemos que dar que la aceptamos, sin lío, aceptarla. A continuación, nos va a preguntar por la licencia. Lo dejamos como viene de forma predeterminada. Si se dan cuenta, nos dice que la licencia Community soporta 10 instancias y puede ser para uso personal. Entonces no hay ningún inconveniente. Le podemos dar siguiente. Una vez la ventana salta al chequeador del sistema, aquí va a verificar si el sistema cumple con todos los requisitos de hardware y software necesarios para que BIM pueda ser instalado. Entonces, si el hardware no lo soporta, salta inmediatamente y dice que no puede continuar. Aquí ya está básicamente revisando los componentes de software y está activando los que ya hacen parte del sistema operativo. Los que no hacen parte del sistema operativo y tienen que ser descargados, eh, más adelante nos va a presentar una opción para poderlos instalar. Bueno, acá ya podemos continuar. En efecto, pudo activar sin ningún inconveniente todos los elementos necesarios, no tuvo que descargar nada adicional. Acá ya nos saca el resumen de los elementos, entonces dónde va a instalar el programa, dónde va a instalar los componentes del catálogo y el vPower Caché, que son los que se encargan de hacer backup. La cuenta de servicio va a ser una cuenta local,
base de datos, el servidor donde va a escuchar el servidor de base de datos y los puertos que van a utilizarse. Aquí simplemente hacemos clic en Install. El proceso de instalación generalmente en un equipo normal toma aproximadamente 20 minutos. Entonces, pues le voy a dar Install y vamos a esperar a que el proceso de instalación termine. Como se pueden dar cuenta, son 7 pasos y pues al final queda totalmente instalado el servidor y una vez esté instalado, continuamos para ver cómo es el proceso de configuración. Bueno, ya terminó el proceso de instalación, cero errores afortunadamente. Simplemente hacemos clic en Finish y ya está listo el sistema para comenzar la parte de configuración. Ahora procedemos a hacer la carga de la consola de BIM, simplemente haciendo doble clic sobre el icono que queda en el escritorio. Acá nos va a aparecer la ventana de logueo. Si se dan cuenta, nos permite poner una dirección remota. En este caso no, porque no vamos a tener un servidor remoto. Y usuario y clave. En el caso de nosotros que somos locales, simplemente vamos a dejar como está. Usar autenticación de Windows, va a utilizar el administrador que es con el que estamos logueados, puerto 9392 y va a ser localhost. Le damos connect. La primera vez que vamos a conectarnos se demora un poco en iniciar la conexión, es normal. Como se dan cuenta, ya comenzó el proceso de carga. Acá nos va a mostrar el tipo de licencia y para quién está licenciado. Pues en el caso de nosotros, al ser community no muestra un nombre o no necesita una licencia para poder correr, de tal forma que acá no nos va a aparecer ni nombre, ni cuántas licencias tenemos, ni la vigencia. Si tuviésemos una licencia por instancias, entonces ahí nos aparecería el cliente, el ID del cliente y el tiempo que le queda de soporte a ese contrato de soporte. En este caso, como ya les dije, no nos aparece. Bueno, ya una vez carga, vamos a entrar a la ventana inicial de BIM. En este caso, este es el menú general que podemos encontrar. Es muy, muy intuitivo. Entonces, en la parte izquierda vamos a encontrar lo que se llama el menú de navegación. En la parte superior, la barra de tareas. Entonces, acá nos vamos a mover por ahora en el menú de navegación, en el cual vamos a tener inventario, infraestructura de backup, análisis, que es el que nos permite hacer monitoreo y análisis, y el histórico de las tareas. Podemos personalizar estos elementos que hay acá haciendo clic en este chulito que hay aquí y nos muestra pues más opciones. En este caso, por ahora no lo vamos a tocar. Si se dan cuenta, Home no nos aparece aún, básicamente porque no tenemos configurado ningún ambiente para hacerle respaldo. Entonces, una vez configuremos un ambiente para respaldo, aquí ya nos va a aparecer. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a irnos a infraestructura de backup. Y en infraestructura de backup vamos a irnos directamente a la que se llama Backup Repository. En Backup Repository encontramos que se creó un repositorio para backup de forma predeterminada. Eso no lo hizo el proceso de instalación. Ese repositorio de backup generalmente queda en el disco que tiene mayor capacidad dentro de nuestra máquina. En este caso, pues como se pueden dar cuenta, es el disco F. Si nos vamos a esta unidad, vamos a encontrar que efectivamente está la carpeta F, backup. En ella va a quedar el repositorio. Acá estoy viendo una cosa, el repositorio lo creó en una unidad que es un USB, no es la unidad que deberíamos tener configurada de forma predeterminada, entonces vamos a cambiarla. Básicamente aquí lo que tenemos que hacer es decirle adicionar. Lo mismo vamos a hacer con cualquier repositorio. Acá vamos a tener varias opciones.
En este caso va a ser la primera opción, que es un almacenamiento directamente conectado. Tenemos la segunda opción, que es un almacenamiento tipo NAS, que está conectado a la red. El tercero son equipos específicos para backup, tipo del Data Domain, un Exagrid o de pronto un HP Store Y Object Storage siempre nos va a referir a los hiperescaladores o nubes públicas como Amazon y Azure. En este caso vamos a irnos por la primera, Direct Attachment Storage. Nos salen tres opciones. La primera es de Windows, la segunda es Linux y la tercera es un Linux jardinizado. En este caso vamos a irnos a un Windows y acá nos va a sacar el asistente para crear el repositorio. En este caso, si se dan cuenta, ya hay uno que se llama Default Backup Repository. A este le voy a cambiar el backup. No, dejémoslo backup repositorio 1. Está perfecto. Nos va a sacar siempre este mensaje en la descripción. Fue creado por este usuario a esta fecha con esta hora. Bueno, acá lo podemos cambiar, podemos agregar las notas que quieran. En este caso, pues yo no lo voy a cambiar. Le doy siguiente. Nos sale el repositorio, el servidor de backup, donde está el repositorio, que es, pues en este caso no tenemos en nuestra infraestructura ningún otro servidor de repositorios. Le hacemos clic en popular. Básicamente lo que va a hacer es conectarse al servidor y mostrarnos los discos. En este caso el repositorio lo vamos a agregar en el disco E. Le damos clic en siguiente. Si se dan cuenta ya nos dice va a quedar en eBackups. La capacidad y el espacio libre no nos lo muestra. Si le hacemos clic en Populate, nos lo va a mostrar. Perfecto. Siempre va a tener un control de las tareas concurrentes que va a tener. ¿Esto de qué depende? De la capacidad y el desempeño que tenga este disco. Generalmente yo lo dejo en 6, pero igual, depende del tipo de disco, depende del tipo de almacenamiento. Le damos clic en siguiente. Esta opción siempre nos va a salir, es un mensaje informativo, le vamos a decir que sí continúe. Estas opciones no las vamos a cambiar. Esto es por si queremos que quede ubicado en otra ubicación el caché. Lo recomendable es que siempre quede en la misma ubicación. Siguiente, nos va a mostrar un resumen de los elementos. En este caso, como es nuestro servidor de backup, ya lo tenemos acá con todos los elementos preinstalados. Le hacemos, bueno, algo importante, si estamos adicionando un repositorio a un servidor que está recién instalado, pero el repositorio ya hacía parte de un servidor de BIM o ya tiene información de BIM y le marcamos esta casilla, él lo que va a hacer es explorar ese almacenamiento e importar todos los backups que encuentre dentro de él. Opción súper importante en caso de que vayamos a mover el repositorio de un servidor a otro. Le damos clic en aplicar y aquí nos va a mostrar el proceso de cómo está aplicando la tarea. Si esa ventana que estamos viendo es la que siempre nos va a aparecer cuando estamos creando elementos en BIM. Como siempre ustedes saben, chulito verde es que está todo bien, X en rojo es que algo está mal. En este caso, afortunadamente, todo está en verde. Si se dan cuenta, ya todas las casillas quedaron marcadas. Le damos clic en siguiente. Y por último, le damos clic en finalizar. Cambiar la ubicación a la nueva, la ubicación default a la nueva, sí. Y voy a proceder a borrar esta, porque como sabemos es un disco removible que no debería estar en nuestro servidor. Yo básicamente agregué este disco para poder tener los medios de instalación ya predescargados, que los había descargado en mi máquina. Entonces, una vez hecho el tema del repositorio, esperemos que lo acabe de borrar, vamos a pasar a inventario, adicionar nuestro servidor
nuestro primer servidor de virtualización. Algo bien interesante es que la plataforma Proxmox ya está soportada directamente por Veeam. Entonces ya vamos a poder hacer backup no solo a VMware, a Nutanix y a Hyper-V, sino también directamente a Proxmox con integración directa entre los dos ambientes. Básicamente le hacemos clic en adicionar y acá miren que nos salen las diferentes plataformas. Está vSphere, está VMware vSphere, Hyper-V, Nutanix, Proxmox, Red Hat y Oracle Virtualization. En este caso nos vamos a ir por la opción de Proxmox. Le vamos a dar la IP de nuestro servidor, en este caso 192.168.150. Le hacemos clic en siguiente. Las credenciales, vamos a hacerle clic en adicionar las credenciales. En este caso es el usuario root. Recomendación es que siempre tengamos un usuario para hacer el backup. El procedimiento yo ya lo compartí en un video pasado. Les voy a poner en la descripción el link a este video para que ustedes puedan revisarlo. Le damos clic en OK. Y aquí simplemente le damos clic en siguiente. Él va a iniciar el proceso de conexión con el servidor de Proxmox. Bueno, nos dice, mire, la siguiente llave, ¿quiere confiar en ella, en este servidor? Claro. Si no confiamos, no se va a conectar. Entonces, él lo que hace es importar la llave para poder tener registro de ella. Esto nos garantiza que la información no solo va a ir, que los servidores son, sino que también la información va a quedar encriptada de punta a punta. Aquí ya está explorando nuestro servidor de Proxmox por los contenedores. Y miren, ya el storage siempre nos los va a mostrar. Nos va a mostrar que ya encontró los dos data store que tenemos en ese servidor. Le damos clic en aplicar. No voy a cambiar absolutamente nada de los parámetros por default. Aquí ya inicia el proceso de registro del servidor de Proxmox. Esto siempre se tarda unos minutos. Realmente no es mucho, pero miren, ya finalizó. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo, la casilla Home ya nos aparece. Nos sale el resumen y le damos clic en Finish. Nos pide que si queremos hacer el deploy de un worker para el Proxmox, vamos a darle que sí, este worker es el que se encarga de conectarse y hacer todos los procesos de captura de la información, el que trae la información del servidor Proxmox para poderla respaldar. Entonces, le damos clic en Yes y él va a hacer el proceso de deploy. Va a crear una máquina, le vamos a decir que va a ser el Veeam perdón, acuérdense que las máquinas virtuales no pueden tener mayúsculas. Veeam Worker. Vamos a seleccionar el almacenamiento donde va a quedar. En este caso va a ser TeamPool 2, que es el que no tiene mayor capacidad. Máximo de tareas concurrentes. Le vamos a dar el mismo número que en el almacenamiento en el repositorio. Hacemos clic en siguiente. Bueno, las redes, importante. Vamos a dejarlo que obtenga la dirección automáticamente. Está perfecto. Le damos a Apply. Y acá ya nos sale el resumen. Simplemente le vamos a dar Finish. Y ya el proceso del worker inicia la creación. Entonces acá vamos a dejar creando el worker. Y mientras termina, voy a parar el video para continuar luego con el proceso de creación de tareas de backup de nuestro ambiente Proxmox. Listo, ya terminó la adición del servidor Proxmox y el deploy del worker. Si nos vamos acá a inventario, vemos que la máquina ya está totalmente adicionada y algo que quiero que vean es que
Nos creó el worker en el servidor de Proxmox. Si nos vamos a la máquina de Proxmox, acá lo vemos. Y si se dan cuenta, pues ya la máquina nos pone la nota de que fue creada por Beam Backup and Replication. El proceso de deploy fue muy sencillo. Simplemente siguiente. Él se demoró 15 minutos haciendo el deploy. Es un sistema Linux que automáticamente se prende y se apaga de acuerdo a las necesidades. Acá realmente no es que podamos hacer mucho, no tenemos usuario y clave, lo administra directamente nuestro servidor de backup. Vamos a irnos nuevamente a la consola del BIM y como se dan cuenta, pues ya tenemos dos máquinas virtuales y tenemos el worker. Vamos a crear un job de backup. Para eso nos vamos a Home. En Home, si se dan cuenta, tenemos básicamente dos elementos. Los jobs y las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas básicamente nos muestra que se agregó o se borró algo y se hizo un rescan de la máquina que se adicionó. Vamos a proceder a crear el job de backup para nuestra plataforma Proxmox. Básicamente hacemos clic en Jobs y podemos en esta zona clic con botón derecho y nos va a salir la opción de backup. O podríamos también hacer clic acá y Virtual Machine. En este caso nos sale el job, entonces voy a ponerle el nombre de que va a ser diario. Clic en siguiente. Este es un nombre que puede ser descriptivo de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Siguiente. Acá vamos a adicionar las máquinas a las cuales vamos a hacerle backup. Obviamente acá nos va a desplegar toda la lista de máquinas. En nuestro caso solo tenemos 3 máquinas, pero la tercera realmente no es que sea de nosotros, es de BIM. Y ella, si se daña, BIM vuelve y la rehace. No tiene ningún problema de que se vaya a borrar. Seleccionamos las dos máquinas pues a las que quiero agregar al backup. Le doy OK. Si se dan cuenta, aquí ya me las adicionó. Importantísimo que tengan en cuenta, si quieren cambiar la prioridad, es decir, que se le haga backup a una o a la otra, primero simplemente la seleccionan y en la parte derecha donde dice up down la mueven y así van a poder ustedes ajustar el job de backup para que le haga backup a las máquinas en el orden que necesitan. Voy a dejar así. Siguiente. El repositorio backup, pues básicamente nosotros tenemos solo uno, pues obviamente nos sale seleccionado. Política de retención de una semana, eso sí depende de lo que ustedes quieran hacer. Tengan en cuenta que las políticas de retención dependen de cómo quieran llevar su sistema de backup. En el caso de BIM, BIM maneja dos tipos de retenciones. Una es de día y el otro es de puntos de restauración. La diferencia es que los puntos de restauración es el número de puntos de restauración que va a guardar. Es decir, si ustedes hacen un backup un backup 3 veces al día, van a tener 3 puntos de restauración por día. Y si ustedes dicen que van a guardar 7 puntos de restauración, eso quiere decir que van a guardar 2 días más el primer backup del tercer día. Si ustedes ponen 7 días, van a guardar literalmente 7 días. O sea, un backup por día. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Las diferencias de los puntos de restauración y los días de restauración. En este caso, voy a dejarlo en días. Si queremos mantener un backup a futuro por alguna normativa, simplemente lo marcamos y hacemos la configuración para guardarlo. En este caso yo no lo voy a hacer, pero ustedes pueden decirle que me mantenga el último full, que me mantenga el mensual y le vamos a decir el mes, o que me mantenga el anual y le vamos a decir el año. Si le damos cancel, lo voy a dejar sin esta casilla seleccionada y le doy siguiente. La programación del backup. Entonces, si se dan cuenta, de forma predeterminada no está programado.
Aquí básicamente le vamos a decir que sí lo vamos a programar y esto es muy versátil. Ustedes pueden decidir si va a correrse por día y era lo que les decía. Y van a poder decirle si va a correr todos los días, solo estos días, solo estos días, perdón, esta es la opción de solo estos días. Y weekdays, él se refiere a los días de la semana laborables, es decir, de lunes a viernes. En este caso, si ustedes le dicen todos los días, la última casilla aparece deshabilitada. Si le seleccionan en estos días, también aparece sin seleccionar porque ya sabe que es de lunes a viernes. Y si le seleccionan solo en estos días, ahí sí se activa y van a poder seleccionar los días de la semana en los cuales van a hacer backup. En este caso, dejémoslo todos los días. También pueden seleccionarlo que corra mensual. Le pueden decir que sea primero, segundo, tercero, cuarto o el último día del mes. Ese primero, segundo, tercero, cuarto es las semanas del mes. Si yo le digo que va a ser la cuarta semana, me dice que sea el sábado y le puedo decir también qué meses. Y periódicamente, si queremos que corra a ciertas horas o ciertos minutos. Eso es cuando queremos tener un backup, lo que se llama un backup continuo. En este caso lo voy a dejar diario. La parte última nos muestra es cuántas veces va a reintentar. Dice que va a reintentar 3 veces de forma predeterminada y va a haber 10 minutos entre cada reintento. Es decir, va a hacer reintentos durante 30 minutos 3 veces. Esto lo dejo siempre por default. Le doy a aplicar. Y él ya va, si se dan cuenta acá en esta parte, él va a crear el job y aquí ya va a quedar en la lista. Y si le doy finalizar, ya me muestra acá que el job quedó creado. Listo, ya estamos listos para hacer el primer backup. El primer backup básicamente es botón derecho, iniciar. Si se dan cuenta, en un momento la pantalla se va a dividir, miren, ya se dividió y nos va a mostrar el resumen del job que está corriendo. Y en la parte izquierda nos aparece la opción de running. Ese running es para el job que está ejecutándose. Si se dan cuenta, aquí también va a ir iniciando y mostrando las tareas que está ejecutando. Y si nosotros queremos ver el detalle de la tarea, le podemos dar botón derecho. Y bueno, les voy a explicar estas opciones. Es parar, iniciar, parar, reintentar y active full es si queremos que en un momento en que no se va a hacer un full, que haga un full. Esa opción es bien importante si vamos a hacer de pronto alguna actualización en la máquina. El manejo de estadísticas y reportes, si queremos deshabilitarlo, clonarlo o borrarlo, o simplemente editarlo. Si queremos ver ya el detalle del job, simplemente nos vamos a estadísticas y nos va a mostrar de forma detallada el job de backup. Este detalle, cuando ya inicia el job, nos va a comenzar a llenar el resumen, los datos de cómo los está procesando y el estado del backup. Es decir, si tiene 2 máquinas, nos va a decir cuántas han sido satisfactorias, cuántas han terminado con alarma y cuántas han terminado con error. El proceso generalmente toma unos minutos en iniciar porque él tiene que comenzar a reservar la infraestructura. Si nos damos cuenta en la plataforma de Proxmox, el worker que estaba apagado, él ya lo prendió de forma automática. Nosotros no hicimos ningún proceso manual y él comienza a trabajar tal cual. Comienza a hacer su labor. Acá siempre nos va a decir que está preparando el worker, porque pues mientras lo prende, mientras inicia la máquina, podemos ver la consola del worker que está haciendo. Realmente nos va a mostrar los mensajes del sistema, pero no vamos a poder hacer mayor cosa dentro de la máquina. Miren, simplemente nos dice BBR Worker Login.
no tenemos ni usuario ni clave, entonces no podríamos ingresar, ¿no? Y básicamente eso es lo que nos mostraría el job. Voy a dejarlo correr, una vez termine, continuamos para mostrarles el estado del backup y cómo hacemos un proceso de restauración. Bueno, no voy a esperar a que termine, quiero mostrarles cómo va avanzando el proceso de backup, cómo se pueden dar cuenta. Aquí ya comenzó a hacerle backup a una de las máquinas, a la máquina 02. Aquí ya comienza a llenarse la línea y si hacemos clic sobre estadísticas, él ya nos va mostrando el proceso de backup, el desempeño del backup. Entonces nos dice, mire, ya 5 minutos, el procesamiento, la rata de procesamiento es 35 megas por segundo, muy buena velocidad, le ha hecho backup a tanta capacidad y esto no se ha llenado porque no ha acabado ninguna de las máquinas. Si hacemos clic sobre la máquina que está haciéndole respaldo, nos va a mostrar el disco en el que le está haciendo backup, pues estas máquinas tienen, las dos tienen un solo disco, entonces pues por eso no muestra más. Entonces si se dan cuenta, es un proceso bastante detallado, muy claro, muy sencillo. Ahora sí, los dejo, voy a parar el video y continúo cuando haya terminado. Listo, terminó el backup. Como se pueden dar, el proceso completo de backup duró 48 minutos. Es un tiempo, me parece que bueno para la infraestructura que yo tengo. Podemos ver el resumen de este proceso de backup. Simplemente botón derecho, nos vamos a estadísticas y aquí nos va a mostrar el resumen. Básicamente, si no seleccionamos ninguna de las máquinas, nos muestra el resumen general. Si hacemos clic en las máquinas, nos va a mostrar el resumen específico de cada una de las máquinas. En, en el invent, bueno, acá también me iba a ir a inventario, pero no. También ya, si se dan cuenta, en la parte del menú de Home ya nos aparece un elemento adicional que se llama Backups. Y si hacemos clic en Disks, nos va a mostrar el que corresponde a diario. Diario es el mismo job que nosotros creamos hace un momento, el que tenemos acá, diario. Este disk corresponde a los backup diarios. Si lo expandimos, nos va a mostrar las máquinas que están dentro del proceso, dentro del job de backup diario. Acá, ¿qué nos va a mostrar? En primera instancia nos va a mostrar las máquinas, a continuación la fecha de creación, es decir, hoy, los puntos de restauración, ya sean días o puntos como tal, y pues en la parte superior el repositorio y la plataforma. En este orden de ideas, acá es donde vamos a hacer los procesos de restauración. En este caso, si queremos restaurar información de una de las máquinas, seleccionamos la máquina, voy a seleccionar la 1, hago clic con botón derecho, que igual, si se dan cuenta en la parte superior también nos aparecen las opciones que les voy a mostrar. Me gusta más usar la opción del botón derecho porque me aparece como agrupadas y las puedo entender mucho mejor. Tenemos varias opciones por grupos. Entonces, el primer grupo nos permite hacer una recuperación instantánea. La recuperación instantánea básicamente lo que hace es cargar la máquina desde el repositorio de backup, la va a prender desde allí y va a permitir que nosotros la revisemos y si estamos de acuerdo con que la máquina está bien, la pasemos a producción al almacenamiento que está en el que está la máquina. En el segundo grupo nos va a permitir restaurar las máquinas en los diferentes hiperescaladores. En este caso tenemos los tres principales, Amazon, Azure y Google Cloud. El tercer grupo es restaurar o mover la máquina a otros sitios. En este caso nos va a permitir restaurarla a un ambiente Nutanix o nos va a permitir restaurarla a otro ambiente Proxmox. Y por último es el manejo del job. Nos va a permitir exportar, publicar, que es más o menos lo que en algunos casos llaman materializar o extraer el disco y poderlo mover a otro lado.
exportar el backup para poderlo mover. Esto genera un archivo .zip, permite borrar el backup y ver las propiedades. No nos aparece la opción de scan. Esta opción de scan únicamente aparece activa en máquinas Windows eh, y con ciertos antivirus que permiten la integración directa con BIM para poder hacer un scan de virus y garantizar que la información está totalmente limpia. En este caso, nos vamos a ir a la opción de Restore Guest Files. Y aquí vamos a seleccionar la opción que dice Linux and Other. Esto nos va a cargar un explorador similar al explorador de archivos de Windows. Este proceso sí, honestamente se demora porque él tiene que cargar el archivo del backup. Si lo estamos haciendo directamente en nuestro servidor de backup es menos demorado que si lo estamos haciendo de forma remota, pero igual se demora. Entonces aquí básicamente lo que están viendo es que está cargando el archivo de backup para permitirnos hacer la restauración de archivos. La restauración de archivos en primera instancia, como ya nos cargó, nos va a mostrar los diferentes puntos de restauración. En este caso, solo tenemos uno y nos dice, mire, el punto de restauración tiene menos de un día, lo hicimos hoy, y es un full backup. Si tenemos backups incrementales, pues básicamente nos va a mostrar todos los incrementales más el full. Vamos a seleccionar este, le damos clic en siguiente y a continuación lo que nos va a permitir es mostrar, bueno, nos va a mostrar la máquina en la que queremos restaurar. En este caso yo no tengo máquinas activas Linux en nuestro ambiente. Entonces aquí no vamos a poder continuar porque nos va a sacar error. Nos va a preguntar el IP y las credenciales. No tengo máquina en este momento, pero básicamente el proceso que seguiría es, nos va a pedir la dirección IP y va a permitir explorar dentro de esta máquina para poder restaurar el archivo. Voy a darle cancelar acá. Para restaurar la máquina de forma completa, el proceso es similar, pero simplemente vamos a darle Restore a VMware, Restore Entire VM, que es la opción que está al lado de Nutanix. Le damos clic en siguiente. ¿Vamos a restaurar en la ubicación original o vamos a restaurar en una ubicación diferente? En este caso la voy a restaurar en el mismo. Nos dice, bueno, va a remover la anterior. Digámosle que sí. Esta es una casilla de libre llenado. Esto es básicamente para que ustedes o el administrador o el operador que está haciendo el proceso de restauración llene la información que necesite. En el caso, por ejemplo, que haya un caso en mesa de ayuda para poder hacer la auditoría y trazabilidad, es súper importante. Yo siempre lo dejo activo precisamente por eso. Le doy siguiente. Acá nos muestra un resumen y ya al darle finalizar, él va a iniciar el proceso de restauración. Ese proceso de restauración toma unos minutos mientras inicia. Nos muestra esta ventana, igual si se dan cuenta aquí también nos muestra un proceso que está running y acá nos va a mostrar los parámetros que está utilizando. La razón es la casilla que yo les dije que se podía llenar, en este caso yo no puse nada. Si dejamos acá, él lo que está haciendo es prendiendo el worker. Si vamos a la máquina, miren que la está prendiendo. Aquí ya, si nos vamos a la consola, van a darse cuenta que es una máquina Linux que está iniciando de forma normal. Ese es el proceso del worker normalmente. Está apagado mientras no se necesite para no utilizar recursos del Proxmox. Y acá esto se va a tomar unos minutos. Esta máquina se demora unos 2-3 minutos subiendo. Miren, ya está ahí terminando de hacer la carga.
Y una vez listo, ahí ya cargó completamente. Aquí ya no nos va a mostrar más, simplemente va a iniciar el proceso de forma autónoma desde la consola de BIM. Y ya acá el proceso de restauración continúa. El proceso de restauración generalmente toma como mínimo el doble del tiempo de la copia. Ese es el promedio. ¿Qué hace que varíe el tiempo? La complejidad de la restauración. En el caso de las máquinas virtuales es más fácil porque no hay estructuras de datos complejas, no tenemos múltiples directorios, tenemos múltiples archivos con bloques de datos diferentes. En el caso de una restauración de un file, de un archivo de un servidor de archivos, sí puede llegar a tomar más tiempo porque además de restaurar la estructura de directorios, tiene que restaurar los archivos de cada directorio y por último tiene que restaurar los permisos a cada uno de esos archivos y a los directorios. Entonces eso puede hacer que el proceso no tome el doble del tiempo, sino a veces puede tomar hasta 4 o 5 veces el tiempo. Listo, acá es simplemente esperar, no podemos hacer nada en absoluto, podemos darle close y podemos simplemente seguir con nuestro trabajo normal en la plataforma. Bueno, hoy vimos una nueva herramienta muy poderosa para hacer respaldo y recuperación de nuestros ambientes virtualizados, que adicional a eso se puede conectar a ambientes físicos. Es la herramienta que yo normalmente uso para hacer migraciones de físico a virtual. Algo que me parece importante mencionar, no recibo ningún tipo de patrocinio por el fabricante de este software, simplemente lo hago para que ustedes tengan la posibilidad de conocer nuevas herramientas que les permitan hacer más fácil su labor diaria. Y bueno, ya saben, comentarios bienvenidos, todas las inquietudes las pueden dejar, trataré de resolverlas lo más pronto posible. Like a los videos, clic en la campanita para que reciban notificaciones de cuando subo nuevo contenido y suscríbanse al canal. Bueno, no me queda más, entonces nos vemos en el próximo. Gracias. Chao.